A continuación, comunicación y lenguaje para cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Contrastes y comparaciones del área de comunicación y lenguaje para cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas, de atención, de análisis y de pensamiento lógico. Saludamos también a Alma Batz, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Alma. Y recuerda tener preparados todos tus materiales para que vayas apuntando la información o vayas registrando tu avance. Hemos trabajado técnicas para que tú desarrolles estrategias de comprensión lectora. Hemos estudiado y desarrollado ya varias técnicas, por ejemplo, claves de contexto, sinonimia, antonimia, para ir mejorando nuestra comprensión. Trabajamos también los niveles de la comprensión lectora, pero importante que recuerdes que todo parte de nuestro conocimiento del proceso de comunicación. Ya hemos establecido que en ese proceso hay un mensaje. ¿Y quién envía ese mensaje? Así es, el emisor. ¿Y cómo se llama la persona que recibe el mensaje? Exacto, el receptor. En ese sentido, los mensajes siempre tienen una interpretación que a raíz de nuestra comprensión nosotros entenderemos qué nos quieren dar a entender. Algo importante también que debemos tomar en cuenta es que muchas veces el mensaje lleva una intención oculta. Es decir, debemos aprender a leer entre líneas, entender tanto lo que nos están diciendo y lo que no nos están diciendo. Pero para eso es que aplicamos estas técnicas que nos ayudarán a desarrollar estas estrategias. Ahora, te pregunto, ¿has escuchado tú acerca de los dinosaurios? ¿Has visto películas acerca de dinosaurios? Por ejemplo, cuando yo era niño, tenía alrededor de 9, 10 años, salió Jurassic Park. Ahora creo que se llama Jurassic World o cambió, pero la temática sigue siendo la misma, acerca de los dinosaurios. ¿Conoces tú algún animal que venga de la familia de los saurios, que actualmente todavía lo podamos encontrar? ¿Has escuchado acerca de los cocodrilos y los caimanes? ¿Crees tú que son lo mismo, que los podemos diferenciar? Pues hoy aprenderemos las diferencias, similitudes y cómo lograr diferenciar entre un cocodrilo y un caimán. Importante que recuerdes también que ya desarrollamos el tema acerca de similitudes y diferencias y aprendimos a hacer un tipo de cuadro comparativo para poder ir enlistando. Entonces ahora aplicaremos también esto para encontrar comparaciones que son similitudes y contrastes que son las diferencias. Pero ¿cómo crees tú que podemos diferenciar entre un cocodrilo y un caimán si tú has tenido la oportunidad de ver alguno de estos dos? Se parecen, ¿verdad? Muy bien, acompáñame por acá porque vamos a ir entonces determinando qué diferencias y qué similitudes podemos encontrar entre estos animales. Tenemos acá nuestro texto que nos ayudará. Con atención, acompáñame en la lectura. Cocodrilos y caimanes. Como ambos son miembros de la misma familia, estos hemidosaurios de sangre fría tienen muchas características en común. ¿Qué crees tú que es un hemidosaurio? Ahora, conectemos. Dinosaurios, hemidosaurios. ¿Cuál ves tú o qué partícula ves tú en las palabras o estableces tú en las palabras que se repiten? El saurio. Y es que el saurio pertenece también o forma una familia de determinados animales. Y los saurios son aquellos reptiles
pequeños, por ejemplo, las iguanas, las lagartijas, mientras que los hemidosaurios son más grandes, por ejemplo, cocodrilos y caimanes. Tenemos entonces ya una diferencia entre estas familias y podrás entonces inferir que aún podemos hablar de saurios, no de dinosaurios, pero sí parte de esa familia. Muy bien, continuemos. Hemidosaurios de sangre fría. Tienen muchas características en común. Por ejemplo, a ambos les gusta sentirse abrigados. De hecho, se tumban todos los días bajo el calor del sol durante horas. Si has visto también a las lagartijas o a algunas iguanas también les gusta estar bajo el sol. ¿Por qué? Por el motivo de la sangre fría. Al igual que otros reptiles, la temperatura de sus cuerpos es siempre la misma que la de su entorno. Mantienen la misma temperatura. Para sobrevivir, deben vivir en áreas que les proporcionen el calor que necesitan. Los cocodrilos pueden hallarse en los pantanos y ríos de las regiones cálidas de América. También viven en algunas partes de África, Asia y Australia. Los caimanes se encuentran comúnmente a lo largo de las áreas costeras cálidas de los Estados Unidos y en parte de China. Si pusiste atención a este párrafo, ¿qué comparación y qué contraste podemos encontrar entre los caimanes y los cocodrilos? En general, ¿qué característica nos está presentando? El área geográfica, ¿en dónde lo podemos encontrar? Continuemos con el siguiente párrafo. Puede ser difícil hallar diferencias entre uno y otro animal. Lo primero que puedes hacer para intentar distinguirlos es observar las mandíbulas de cada uno. Acompáñame por acá, perdonarás si el dibujo no es perfecto, pero acá tenemos entonces una forma de poder establecer la diferencia entre estos dos. Tomemos en cuenta sus mandíbulas. ¿Qué observas tú en estos dibujos que hay de diferente? Establezcamos primero algunas igualdades. Si nos damos cuenta, la mandíbula es larga, los ojos también son un poco pequeños, por llamarlo de alguna manera. También acá vemos que la pupila pues es un poco cerrada. Vemos acá que tiene como escamas, que es algo importante de la familia de los saurios, que tienen como un tipo de escama o algo duro en su piel. Pero ¿qué ves de diferente? Acá está cerrado y no tiene nada por fuera, mientras que acá vemos que sí hay algunos dientes, sí hay algo por fuera. Entonces esto es algo importante para determinar o para saber diferenciar entre un cocodrilo y un caimán. Lo primero que puedes hacer para intentar distinguirlos es observar las mandíbulas de cada uno. Si los dientes inferiores sobresalen, cuando cierra la mandíbula, entonces el animal es un cocodrilo. ¿Cuál de los dos es el cocodrilo entonces? ¿Será que es este o es este? Si los dientes inferiores sobresalen cuando cierra la mandíbula, entonces el animal es un cocodrilo. Correcto, es este de acá. Por el contrario, si quedan de modo que no puedes verlos, se trata de un caimán. Un caimán, un cocodrilo. Algo importante para poderlos distinguir. Otra manera de identificarlos es por su tamaño. Los cocodrilos pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo, mientras que la mayoría de los caimanes mide unos 3,5 metros de longitud o menos, es decir, por su tamaño. Sin embargo, el hecho que el cuerpo de este último sea más pequeño no significa que cada una de sus partes también lo sea. De hecho, el hocico del caimán es grande y redondeado como la punta de un lápiz usado. En cambio, el hocico del cocodrilo es delgado y puntiagudo como un lápiz afilado. Una última manera de diferenciarlos es por su piel. Los cocodrilos tienen una piel dura y áspera, los caimanes también, pero algo más lisa. Si te das cuenta, acá establecimos ya comparaciones y contrastes entre ambos animales, entre ambos seres vivos. Ahora vamos a trabajar una manera gráfica para nosotros entonces poder establecer y ya poder resumir lo que hemos leído
con relación a las comparaciones y contrastes. Pero también es importante que podamos entender o podamos identificar cuando estamos ante una comparación o ante un contraste, ya que habrá palabras específicas que se les conocen como nexos, que nos darán esa idea de igualdad o semejanza, o diferencia o contraste. Así que acompáñame por acá y observemos nuestro listado de nexos o vínculos. Cuando encontramos una comparación, la oración o el párrafo, el enunciado que introducirá esa comparación es al igual que, menor que, tanto como, así como, de igual forma, más que, como, tal como que. Si te das cuenta, algo que se reitera como, porque estamos estableciendo similitudes. Es tan grande como, es decir, es una similitud que tiene con otro objeto. Mientras que un contraste, es decir, una oposición o una diferencia, lo encontraremos como al contrario, por otro lado, no obstante, a pesar de, una de las más utilizadas, pero, o también, sin embargo, aunque, por el contrario, si no, mientras que. Entonces, estas son frases, son enunciados o son enlaces, como se les conoce, nexos que nos ayudan a establecer comparaciones. Recuérdate, comparación quiere decir semejanza, y contraste, que quiere decir diferencia. Ahora, regresemos a nuestro texto y trabajémoslo de forma gráfica. Hay diferentes formas como lo podemos trabajar. Podemos hacer un cuadro comparativo o también podemos hacer un diagrama de Venn, que nos ayudará a establecer diferencias o comparaciones, las comparaciones y los contrastes. Podemos trabajarlos en nuestro diagrama de Venn. Por acá tenemos al cocodrilo y por acá tenemos al caimán. Ahora, ¿te recuerdas de básicos cuando estudiaste la teoría de conjuntos? ¿Cómo se le llama a esta parte del conjunto? Intersección. ¿Y qué nos muestra esa parte de este conjunto? Lo que comparten. Entonces, por lógica, ¿qué vamos a colocar acá? Lo que comparten estos animales. Es decir, ¿qué comparten? Son hemidosaurios. Lo colocaré por acá. Hemidosaurios. También nos indican que tienen sangre fría. Leámoslo directamente en el texto. Como ambos son miembros de la misma familia, estos hemidosaurios de sangre fría tienen muchas características en común. Por ejemplo, a ambos les gusta sentirse abrigados, es decir, a ambos les gusta el calor o la temperatura cálida. De hecho, se tumban todos los días bajo el calor del sol durante horas. Al igual que otros reptiles, la temperatura de sus cuerpos es siempre la misma que la de su entorno. Temperatura, tenemos que lo comparten. Para sobrevivir, deben vivir en áreas que les proporcionen el calor que necesitan. Los cocodrilos pueden hallarse en los pantanos y ríos de las regiones. Entonces, esta ya es una comparación o un contraste, perdón. Sería que los cocodrilos los contamos en pantanos, ríos, de las regiones cálidas de América. También viven en algunas partes de África, Asia y Australia. Los caimanes se encuentran comúnmente a lo largo de las áreas costeras, que es diferente a pantanos y ríos. Entonces, colocamos acá, áreas costeras, la parte de la costa de los Estados Unidos y en parte de China. Ahora, ¿cómo distinguirlos también?
dijimos que a partir de las mandíbulas. Si los dientes inferiores sobresalen cuando cierra la mandíbula, es un cocodrilo. Entonces, mandíbula, dientes inferiores. Mientras que el caimán, la mandíbula, no sobresale nada. ¿Qué otra diferencia o comparación te recuerdas que hay? El tamaño. Los cocodrilos pueden llegar a medir hasta 6 metros. Entonces, tamaño, 6 metros. Mientras que los caimanes miden hasta unos 3,5 metros. Tamaño, 3,5 metros. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo de este último sea más pequeño no significa que cada una de sus partes también lo sea. El hocico del caimán es grande y redondeado. Entonces acá podemos regresar al hocico del caimán. ¿Cómo dice el texto que es el hocico? Grande y redondeado. ¿Y cómo es entonces el hocico del cocodrilo? ¿Cómo es el hocico del cocodrilo? ¿Te recuerdas cómo lo dice el texto? Es delgado y puntiagudo como un lápiz afilado. Entonces colocamos que acá es delgado y puntiagudo. Y también podemos diferenciarlos por la piel. La piel del cocodrilo es dura y áspera, mientras que la piel del caimán es un poco más lisa. Excelente, entonces ya hemos trabajado nuestras comparaciones y contrastes y en cierta forma podemos tomar las ideas principales y ya crear un tipo de resumen. Podríamos decir entonces que el cocodrilo y el caimán pertenecen a los hemidosaurios, ambos poseen sangre fría y necesitan vivir en temperaturas cálidas o que mantienen la temperatura de su entorno. Importante tomar en cuenta para diferenciarlos que los cocodrilos viven en pantanos y ríos, mientras que las áreas costeras, los caimanes habitan las áreas costeras. También el cocodrilo, su mandíbula, al momento de tenerla cerrada, los dientes inferiores sobresalen, pero la mandíbula, en cuanto al caimán, su mandíbula no sobresale nada, no sobresalen ningunos dientes. El tamaño del cocodrilo puede ser de 6 metros, mientras que el tamaño del caimán de 3,5 metros. El hocico del cocodrilo es delgado y puntiagudo y el hocico del caimán es grande y redondeado. Por último, la piel del cocodrilo es dura y áspera, por el contrario, la del caimán es más lisa. ¿Te das cuenta entonces que en cierta forma hemos resumido y a partir de identificar las comparaciones y los contrastes, hemos sacado lo más importante que hay en el texto? Entonces ahora ya aprendiste cómo diferenciar entre un cocodrilo y un caimán. Ahora, ¿qué reto te queda para poner en práctica este tema? Acompáñame por esta parte y con base en este texto, ahora a ti te toca establecer las comparaciones y los contrastes. Desde su entrada al mundo comercial, el teléfono celular ha ido evolucionando. Cuando el tamaño se redujo considerablemente y la incorporación de una tarjeta SIM que permite almacenar el número telefónico, agenda, etc., los celulares se convirtieron en productos de comunicación verdaderamente atractivos para las personas. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo en este momento? ¿Cuál es su función o cuál es su intención? ¿Será persuadirnos acerca de algo? ¿Será embellecer el mensaje? ¿O será informarnos acerca de algo?
Compáralo con el texto que leímos anteriormente. ¿Qué función tenía el texto anterior? Darnos la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Nos estaba informando. Ahora tú identifica qué función o intención tiene este texto. Al principio, compramos los celulares para los asuntos urgentes de la empresa o de la casa, pero ahora ya los utilizamos hasta para preguntar qué cosas faltan en la cocina cuando estamos en el supermercado o simplemente para jugar. La verdad es que el celular nos sirve para preguntar e informar en cualquier momento y lugar sobre asuntos importantes. Lo malo es que lo estamos utilizando irracionalmente, porque nos interrumpimos continuamente preguntando, diciendo o contestando asuntos irrelevantes. Y lo peligroso es que, precisamente en un momento crítico, nos entra una de esas llamadas que no aporta nada. ¿Cuál consideras tú que es la función de este texto? ¿Qué tipo de texto leímos? ¿Leímos un texto persuasivo? ¿Leímos un texto informativo? ¿Leímos un texto poético? Recuerda que identificar qué tipo de texto estamos leyendo también nos ayuda a entender la intención y a poder comprender mejor el mensaje. Entonces, a partir de este texto, tú estableces las comparaciones y los contrastes. Una clave es que está comparando el teléfono celular cuando comenzaba con los teléfonos celulares modernos o los que se usan actualmente. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos la técnica de establecer comparaciones y contrastes y también aprendimos un poco acerca de cómo podemos diferenciar entre los caimanes y los cocodrilos y su forma de vida. Te recomiendo que ejercites y practiques todos estos temas ¿a partir de qué? A partir de la lectura. Pero no debes de pensar que leer debe ser 1 hora, 2 horas, sino que puedes tomar algún artículo del periódico o algún texto que encuentres en la calle, textos pequeños, y poder entonces aplicar todas las técnicas que llevamos aprendidas hasta el momento. Comparte lo que has aprendido con alguien más y recuerda mantener las medidas de higiene. Muchas gracias por tu atención y nos encontramos en un próximo segmento. Hasta pronto.